Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 11 y vamos a hablar del verso 17 en adelante. Vamos a hablar de la conducta en la cena del Señor. En el estudio anterior hablábamos del atavío de las mujeres, que nos habla del velo que las mujeres en el primer siglo usaban y que cómo Pablo trata el tema. Hoy vamos a hablar de la conducta del Señor. Y dice el verso 17 de aquí del 11, dice, pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice el verso 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, realmente, dice el verso 22, y repito, pues que no tenéis casa en que coméis o bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Realmente vemos aquí cómo Pablo ahora va a tratar el tema de la conducta en la cena del Señor. La cena del Señor es cuando realmente los cristianos cada primer día de la semana, los domingos, pues vamos y participamos de lo que es la Santa Cena, el partimiento del pan y el vino. Y Pablo comienza a tratar este tema. Vamos a ver qué aplicaciones podemos encontrar aquí para nosotros en el día de hoy. Dice el verso 17, y comienzo diciendo que comienza, pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué dice Pablo aquí? Comienza diciendo, hay algo de lo que no puedo felicitarlo. Eso es lo que Pablo dice. Y son las reuniones que ustedes tienen, en vez de serles de ayuda, lo perjudican. Porque ellos se estaban reuniendo, pero entonces dice Pablo, no lo alabo en esto, porque como ustedes están haciendo, no es la mejor manera. Porque dice, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Usted puede ver los versos 2 y 22 de aquí, realmente del 11, que el verso 11.2 dice, os alabo hermano, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces no se estaban haciendo la cosa como la entregó Pablo y se estaban reuniendo para lo peor. Y dice el verso 22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebéis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Que alabaré, en esto no alabo. Ellos estaban reuniendo, pero se estaban emborrachando con el vino. Óigame bien, se estaban emborrachando y estaban haciendo las cosas diferentes a como tienen que hacerlas. Entonces dice el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Se reunían como iglesia, pero habían divisiones. Entonces, Pablo lo que le está diciendo en el 18, para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Y yo creo que en esto hay algo de verdad. O sea, yo estoy creyendo que es verdad. Ustedes están reuniendo, lo que están es peleando. Usted puede ver a 1 Corintios 1, 10 al 12. Puede ver a 1 Corintios 3, 3, 4. Otra mención de las divisiones que existían entre los corintios. Los corintios estaban divididos en muchas situaciones. También recordamos que adoraban ídolos. Muchos de ellos todavía seguían adorando lo que no debían adorar.
porque nada más debemos de adorar al Señor. Dice el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Los problemas entre cristianos siempre van a existir, pero muchas veces es preciso para que saber quiénes son realmente cristianos. Ahora, como cristiano, vamos a tratar de que no sea por mí que haya una división en la iglesia. Porque solamente debo poner mis ojos en Jesús, no debo poner los ojos en hombre. Cuando se ponen los ojos en hombre, en los líderes, puede haber más divisiones que cuando se pone, o no que puede, que hay. Cuando se ponen los ojos en Cristo, si todos pusiéramos los ojos en Cristo, en Jesús, no hubiera divisiones y pusiéramos énfasis en la palabra del Señor y no en palabra de hombre. Entonces, aquí en el 19, es lo que le dice, en realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. En la iglesia va a haber problemas, pero el verdadero seguidor de Cristo es pasivo, aguanta, no sale, ¿verdad? Con el cuestión de que esto es como yo digo, sino que es como la palabra dice. Usted puede ver a Mateo 18:7, Lucas 17:1, 1 Timoteo 4:1, Deuteronomio 13:3 y 1 de Juan 2:19. Dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Dice el 21, su propia cena y cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces en la Santa Cena se adelantaban a comer su propia cena y algunos se embriagaban. ¿Con qué? Con el mismo vino. Entonces el 21 lo que quiere realmente dejar dicho decir, dice Pablo, según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan, y eso ya no es participar de la cena del Señor. Estaban abusando de la cena del Señor, estaban en una conducta diferente. Entonces, hoy en día, la Santa Cena debe de realizarse el primer día de la semana, específicamente el domingo, pero hay quienes lo hacen el domingo, hay otros que lo hacen al final de mes, otros a los 6 meses, otros al año, y realmente en Hechos 27, un caso, nos dice cómo realmente los discípulos participaban de la cena del Señor. Entonces, realmente, dice el verso 22, el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre y otros se emborrachan. Usted puede ver a 2 de Pedro 2:13. Un ejemplo práctico de 1 de Corintios 11:21 podría ser una situación en la que durante la celebración de la cena del Señor en una comunidad cristiana, algunos miembros se apresuran a tomar su cena sin esperar a los demás, resultando en una falta de respeto y consideración hacia su compañero. Algunos podrían quedarse sin participar adecuadamente, mientras que otros podían excederse, perdiendo el propósito espiritual del acto. Este ejemplo destaca la importancia de la consideración y el respeto en el momento sagrado. Dice el verso 22, pues que no tenéis casa en que coméis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no lo alabo. Y el verso 22 dice, más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O esperen acaso que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlo, porque estaban haciendo la cosa como no era debido. Hoy en día, como cristianos, debemos saber cómo participar de la cena del Señor. Usted puede ver a 1 de Corintios 10:32, Santiago 2:6. Mire, para terminar esto, vamos a venir después en el próximo estudio de cómo es la institución de la cena del Señor, cómo debemos realizarla. Hoy estamos hablando acerca del abuso, de cómo lo participaban. Entonces, mire, a Pablo le cuesta trabajo creer que entre los creyentes de Corintio existían tan odiosas divisiones. Pero ve un propósito divino tras ella cuando dice que gracias a su existencia se sabrá quién es
vamos a decir cristiano, cismático. Usted puede ver Deuteronomio 13:3, Primera de Juan 12:19. Vamos a buscar por qué Pablo dice esta palabra. Vamos a ver el significado de la palabra cismático, porque a Pablo le resultaba, ¿verdad?, entender eso, entender por qué eran así. Mire, vamos a por aquí. Mire, cismática no era más una persona que muestra delicadeza afectada y excesiva en palabras, acciones y ademanes. O sea, un sinónimo de cismático es separatista, sesionista, disidente, protestante. Y entonces, como le vengo diciendo, realmente aquí, en lo que es ya terminando lo que es este estudio por aquí, vemos que entonces vamos a ver, a Pablo le cuesta trabajo creer que entre los creyentes de Corintios existían tan odiosas divisiones, pero ve un propósito divino tras ella cuando dice que gracias a su existencia se sabrá quién es cismático, o sea, separatista, y quién es fiel en espíritu. Y decía Deuteronomio 13:3, Primera de Juan 2:19. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Realmente vamos a participar de la cena del Señor, tal y como lo dice en la palabra. Y vamos a venir en el próximo estudio acerca de la institución de la cena del Señor, a ver cómo debemos de realizarla. Y Pablo aquí entonces le va a contar a ellos cómo deben de realizarla, porque le estaban haciendo de una manera que no era lo correcto, como hoy en día pasa. Gracias por su sintonía. Espero que usted tiene su Biblia ahí y puede ver al 11:17 al 22 de Primera de Corintios. Paz de Dios. Continuaremos. Hasta la próxima.